Dentro de la estrategia de evangelismo regional, y ya estamos en el mensaje número 5, hemos de comprender la importancia y el valor del nombre de Jesús. El nombre de Jesús, ya lo mencionamos la semana pasada, tiene mucha conexión con la autoridad de Cristo. Su nombre tiene ese poder. Por lo tanto, nosotros hoy vamos a estar viendo todo este poder, autoridad y obra que sucede y podemos realizar a través de ese nombre. De la misma forma que nos encontramos la autoridad en la obra, también Dios nos dio autoridad en su nombre. Pero vamos a ir viéndolo. Para ello vamos a ir a Hechos capítulo 12 y dice que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pues ese nombre es un nombre en el cual encontramos la mayor respuesta que podríamos buscar en nuestra vida. En ningún otro hay salvación porque el nombre de Jesucristo lo es para nosotros. Así que Hechos 4:12 nos introduce muy bien a este contenido, del cual pues tenemos que empezar hablando del ministerio, perdón, del misterio sobre Jesús. Es un misterio el cual pues, se mantuvo muy oculto, como dice el apóstol Pablo a los romanos, desde el comienzo de los tiempos, que Dios lo ha ido de alguna forma describiendo y se lo ha ido entregando a las personas hasta el momento en el que finalmente llega Jesucristo. Dice que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene o también al Padre. Y vemos esa relación unida donde ese misterio de Jesús nos habla de la unidad entre Hijo y el Padre. Nosotros ya entendemos con todo el texto bíblico y con todo nuestro estudio completo de que el Hijo es Dios. Por lo tanto, dentro de esa Trinidad, Padre e Hijo, Dios Padre y Dios Hijo, tienen esa unidad y funciona de esta forma, por lo que el estar ligado el Hijo y el Padre dentro de la Trinidad nos habla de que el poder de Cristo tiene un poder sin igual. Dice Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Hablamos otra vez de esa unidad. El apóstol Juan quería y se enfocó mucho en su evangelio de hacernos entender que Jesucristo es Dios, es la divinidad encarnada. Yo y el Padre somos uno, nos dice Juan en palabras, otra de las palabras de Jesús. Más tarde, el apóstol Pablo dice a los filipenses, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Está hablando otra vez de la naturaleza de Jesucristo. Y ese misterio de Jesús se va dibujando a través del Nuevo Testamento para entender quién es. Que siendo Dios, esa naturaleza divina la dejó a un lado, por así decirlo, para hacerse como nosotros, manteniendo siempre las dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre, viviendo como hombre, sufriendo como hombre y muriendo como no debería haber muerto ningún hombre. Y todo para encontrar esa respuesta. Así que el misterio se va revelando para entender realmente quién es Jesús. Juan 14 del 6 al 8 nos está diciendo que ver y conocer a Jesús es ver y conocer al Padre. Los discípulos están con sus cosas y al final Jesús les tiene que decir, bueno, me habéis visto a mí, me conocéis a mí, sin embargo, seguís preguntando por el Padre cuando yo soy el Padre. No lo dice literalmente esas palabras, pero lo que está dando a entender es eso. Por lo que la esencia de Jesús es la de el Padre. Y esto lo vemos desde las profecías del Antiguo Testamento. Isaías 7:14 ya nos está hablando de algo muy importante para nosotros. Y luego Mateo 1:21 nos da otra parte de la esencia. El primer texto, que se encuentra en Isaías, nos dice que su nombre va a ser Emanuel. Pero luego Mateo nos dice que su nombre es Jesús. Y el problema aquí,
Hay gente que incluso llega a ver un problema, ¿no? Que es algo muy divertido. ¿Por qué? Porque no entienden realmente la importancia de los nombres y del valor de la esencia del individuo. Cuando antiguamente, en aquellos tiempos, se ponía un nombre a una persona, se quería que ese nombre fuera parte de su esencia, parte de su identidad en su vida. Y esto es así. Por eso ponían nombres que tenían significados tan concretos y a veces tan profundos. Porque lo importante no es el nombre, sino es lo que quiere decir ese nombre. De la misma forma que está hablando Isaías, no de que le van a inscribir legalmente con el nombre de Manuel, sino que la bendición de Manuel va a ser su identidad. Que cuando venga el Mesías, va a ser Él con nosotros, Dios con nosotros. Y ese es el valor de Jesucristo, de que Dios está con nosotros, de que el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, vino a nosotros a estar a nuestro lado. Y Mateo 1:21, ¿para qué vino ese Cristo? Y llamará su nombre Jesús. Que Jesús, que esto es un problema de traducción y luego pues de los siglos que han venido. Jesús es simplemente una traducción de un nombre hebreo que es Josué. Para nosotros Josué, como está escrito en nuestras Biblias, para no complicarnos mucho con palabras raras. Es decir, Jesús es Josué, es el mismo nombre, lo único que en el Nuevo Testamento, como se va por el griego, acaba derivando en Jesús. Pero Jesús es Josué, el mismo nombre, son tocayos. El mismo Josué del Antiguo Testamento de la conquista de Canaán. ¿Pero qué quiere decir ese nombre? El Señor salva. Por lo tanto, otra vez vamos con el nombre. ¿Qué quiere decir el texto bíblico? Que la esencia de Jesús es primero que Dios está con nosotros y que Dios está con nosotros, después dice, para salvarnos. Y luego lo explica Mateo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Sé que podríamos quitar la palabra de Jesús por el Señor salva y quedaría así. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre el Señor salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces entendemos ya quién es Jesús, entendemos cuál es su identidad, entendemos cuál es su naturaleza y cuál es su labor en el mundo. Y lo que hemos visto en el Antiguo Testamento lo vamos a ver aplicado en el Nuevo Testamento. Porque ahora ya hablando del nombre en el aspecto más práctico, entendemos que es poder frente a la oscuridad. Es poder frente a la oscuridad. Cuando el Señor envía a los discípulos a predicar, y en este caso a echar también fuera demonios, ellos vuelven diciendo con gozo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesucristo tiene poder frente a la oscuridad. No es que ellos tuviesen poder por sí mismos. No fue el polvo de hadas que Dios pudo rociar sobre su cabeza. Es que cuando Dios te envía y tú vas con el nombre que tiene autoridad, la autoridad se aplica en el campo. Y ellos vuelven asombrados. En segundo lugar, porque el nombre de Jesucristo es sanidad. Hechos 3:6. Ni teniendo plata, ni teniendo oro, ¿qué entregaron? En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. El nombre de Jesucristo también es sanidad. Dios da y da este poder y esta autoridad para que podamos hallar respuesta. Pero continuamos en el punto número 3. Su nombre es poder espiritual. Hechos 16:18. Parecido al primer punto. La mujer, la muchacha, la chica que tenía ese espíritu dentro que adivinaba cosas. Y ya Pablo, pesado porque ella no paraba de gritar a su alrededor, cosas en apariencia positivas, dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
El nombre de Jesucristo tiene poder espiritual. Entendemos entonces que cuando nosotros llegamos a un lugar, llegamos a una casa y predicamos el nombre de Cristo, hay una lucha espiritual en ese lugar. Porque yo puedo hablar de religión, yo puedo hablar de Biblia, yo puedo hablar de tradición, pero ¿cuál es el poder? El poder es el nombre de Jesucristo. Porque de la misma forma que ocurre en Lucas, que ocurre en Hechos, capítulo 3 y capítulo 16, hay una confrontación de mundos. Y es la lucha espiritual la que nosotros tenemos que llevar a cabo. No es un artilugio mágico, no es una frase mágica que ir repitiendo, no. Es predicar y establecer el reino de Dios allá donde vayamos. Juan 14:14. El nombre de Cristo trae respuesta. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y esto es muy importante, porque como hemos visto anteriormente, el nombre no es solamente una palabra mágica. El nombre representa la esencia y la naturaleza de la persona. ¿Qué quiere decir? No es pedir poniendo el nombre de Jesús como palabra mágica para recibir respuesta, que esto lo hemos mencionado muchas veces y lo seguiremos haciendo, sino que es pedir conforme Jesús lo haría. Porque si mi oración está entrelazada y está en la misma dirección que el corazón de Cristo, yo voy a tener respuesta. Porque repito, ¿cuál es el nombre del Señor? Emanuel, Dios con nosotros, Jesús o Josué, o como podamos seguir traduciendo en hebreo, no importa, que es Dios salva. Así que si mi oración está en experimentar a Dios y en que Dios me utilice para salvar a las personas a través de la predicación, Dios va a tener respuesta. En quinto lugar, es que el nombre o su nombre es salvación. Es salvación. Pero estas se han escrito palabras para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de esto? Que la palabra y el nombre y la esencia y la obra de Cristo sirve para que podamos ser salvos. Por lo que la predicación tiene que estar basada en el nombre de Jesucristo. Tiene que estar basada en la obra y en la esencia de Jesús, en lo que Él ha hecho. Todo para creer en qué? En que Jesús es el Cristo. Y entendiendo esto, poder llegar a la respuesta absoluta de la salvación. Repitiendo lo mismo de antes, no es religión, no es historia, no es tradición, no es Biblia técnicamente, porque hay mucha gente que estudia la Biblia y no tienen fe en absoluto. No tienen fe en absoluto. Pero el valor está en que prediquemos y testifiquemos de tal forma que la gente pueda creer en Cristo. Punto número 6. Porque su nombre es el mensaje. Y esto viene a colación con lo que hemos mencionado. Él, su nombre es salvación, por lo tanto, su nombre tiene que ser el mensaje. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, entonces se bautizaban hombres y mujeres, todo esto ocurrido en Samaria. ¿Qué es lo que predicaba Felipe? El Evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios que se establece en esta tierra, ¿a través de quién? De Jesucristo. Por lo tanto, el nombre de Jesucristo es la esencia y es el contenido de mi mensaje. Cuando yo predico cosas que no son a Jesucristo, entonces la persona no puede hallar la respuesta, no puede hallar la salvación, porque si no, voy a estar haciendo una lucha.
de religiones o de ideas o de tradiciones. Y os digo que hay personas que no os van a permitir ganar esas peleas. Gente muy inteligente, gente muy sabia, gente que sabe hacer preguntas difíciles, que tienen respuestas complicadas. Hay personas que tienen también buenos argumentos para su religión o su ideología, pero nosotros no predicamos una religión, nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, nuestro mensaje tiene que ser ese nombre. Punto número 7. Su nombre es el motivo de vivir. Me gusta mucho este versículo. El apóstol Pablo en los Colosenses 3:17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Otra vez utilizando los elementos de la Trinidad, ¿no? El Señor Jesús, Dios Padre, forman parte de la Trinidad. Todo lo que digamos y hagamos, que es otra forma de explicarlo, todo tiene que ser en el nombre del Señor Jesús. Volvemos atrás en el punto número 4. Si yo oro, tiene que ser en el nombre del Señor. Y todo lo que yo haga y diga, también tiene que ser en el nombre del Señor. Es decir, que mi vida, lo que sale de mí, en palabras o en acciones, tienen que ser en concordancia, en conexión, tienen que ser tal y como el Señor las haría. Por eso dice la palabra que tenemos que ser imitadores de Él, de que tenemos que ser más como Cristo. Nunca llegaremos a ser 100%, pero que lo que yo transmita a los demás sea Cristo. Que lo que yo hable, al final que sea algo inundado, inundado, traspasado por la obra de Cristo. Y hay personas que son así. Hay gente que asiste a la iglesia y muy bien, se las ve bien vestidas, bien espirituales, cómo hablan, y salen de la puerta de la iglesia y parece que se desconvierten. Las palabras malsonantes, las formas a su familia malas, es como que viven dos mundos diferentes. Pero hay personas que 24 horas tienen ese corazón. Cuando se encuentran con las personas tienen la habilidad de transmitir esta realidad. Uy, alguien especial, es alguien diferente, es alguien que tiene un corazón que es único, es que en mitad o en medio de los problemas, ¿cómo yo me enfrento a ellos? ¿Con queja, con malas palabras, con disgusto? ¿O yo me encuentro en la fe, en la tranquilidad de que Dios lo tiene todo guardado? ¿Cómo yo vivo? ¿Cuáles son mis acciones? Todo, que el Espíritu Santo puede inundar tanto mi vida, que todo lo que haga y diga sea en el nombre del Señor. Y, mientras tanto, ¿qué hacemos? Dando gracias a Dios por medio de Él. Y bueno, punto número 8, penúltimo. Su nombre es el motivo de darlo todo. Hechos 16, del 25 al 26. Estamos hablando de Bernabé y Pablo, por eso lo pongo ahí, el versículo 25 final. Ellos dos, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesús. Y esto es un valor. Exponer nuestra vida por ese nombre. Exponer nuestra vida primero porque tenemos seguridad de que Dios está con nosotros y seguiremos estando con Él hasta el tiempo que partamos directamente a su presencia. Y en segundo lugar, porque ¿para qué voy a vivir? ¿Voy a vivir por mi nombre? ¿Voy a vivir por y para mí? ¿Para conseguir yo mis cosas? ¿Para alcanzar mis objetivos? ¿Para colmar mis satisfacciones? ¿O voy a vivir para la gloria de Dios? Por y para el mensaje
perdón, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante, porque tenemos que saber que sea justo o no, cuando de la forma en la que tú te comportas, estás dando una imagen como si fueras el representante de algo. Y vamos a poner ejemplos muy sencillos y diarios. Si yo voy a Colombia y me comporto de una forma concreta, aquella persona que no ha lidiado mucho con españoles va a pensar, todos los españoles son como el pastor Jonathan. Y todos los españoles hacen como él. Y hablan como él y piensan como él. Porque quiera o no, yo me convierto en un representante de mi cultura y de mi país. De la misma forma que cuando, por ejemplo, yo como creyente vivo, la gente se pensará que somos los creyentes. Es uno de los grandes problemas hoy en día porque hay muchos creyentes que no se comportan como tal. Hay muchos creyentes que viven vidas que están ejemplificando cosas que no son el Evangelio. Y no hablo de perfección, hablo de experimentar y disfrutar de que Dios está conmigo. Por lo que nosotros, todo lo que hacemos y decimos, cómo vivimos, ¿qué ocurre? Que está representando a Cristo. Y está representando el reino de Dios y está representando el Evangelio. Hay personas que yo estoy seguro que no dicen que son creyentes porque sienten vergüenza de decirlo. Porque dejan tan mal testimonio y lo saben que prefieren callarse y no decir que son creyentes. Y hay personas que dicen que son creyentes y te sorprendes, ¿de verdad? Bueno, pues no, nunca ha dado ningún tipo de color tu vida que me haya llegado a pensar eso. Pero somos representantes de Cristo y del Evangelio y tenemos que exponer nuestra vida por ese nombre. El motivo de darlo todo, como lo hicieron Bernabé y Pablo, es ese. Es decir, ellos se juegan literalmente su vida para poder compartir y exponer el nombre de Jesucristo. Nosotros no estamos en esa situación hoy en día, gracias a Dios no lo estamos, pero hay mucha gente que sí lo está. Y oremos por aquellos que están en países complicados, donde no pueden predicar el Evangelio libremente, donde se juegan la vida. Y vamos nosotros también a vivir con la valentía que ellos demuestran. Aunque sea en un mundo mucho más fácil para nosotros. Entiendo que Estados Unidos, que Colombia, que España, etcétera, son países donde tú puedes ser creyente sin problema, ir a la iglesia, incluso puedes predicar en la calle de una forma u otra, pero puedes, te lo pueden permitir. Y sin embargo, somos seguramente y tenemos más vergüenza, más pena, tenemos más apatía por hacerlo. Pero tenemos que dar nuestra vida por predicar ese nombre absolutamente. Por lo que terminamos con la conclusión. ¿Cómo tiene que ser nuestra vida? Vamos a orar todos juntos, vamos a orar por separado, vamos a orar a tiempo marcado, vamos a orar de una forma especial y profunda, pero vamos a orar. Vamos a orar ¿en qué nombre? En el nombre de Cristo. Vamos a orar tomando la gracia que Dios nos ha dado, que es únicamente recibida a través de Cristo. Y vamos a pensar qué es lo de verdad valioso en mi vida, qué es la obra de Cristo. Y orar, ¿para qué? Para que Dios nos ayude a predicar el nombre de Cristo. Vamos a permanecer y a profundizar en la palabra. ¿Pero en qué palabra? ¿En qué? Porque la Biblia tiene muchas palabras. Son muy gruesas, son muy grandes. Yo sé que ahora mismo he desaparecido del foco, no me veis, pero la Biblia son grandes. Tienen muchas cosas que decir. De verdad, no podemos estar toda la vida estudiando. Pero ¿qué es lo importante? Es ese mensaje vivo que transcurre por todo el texto bíblico y nos va a parar
en el mensaje y en la obra de Jesucristo. Por eso dice en la palabra que Él es el verbo, Él es la palabra encarnada. Y finalmente vamos a disfrutar de las evidencias de que el nombre de Jesucristo tiene poder, de que el nombre de Jesucristo es el motivo por el que nosotros vamos a vivir.